Gracias, Padre, por la obra perfecta de la cruz. Con una sola ofrenda nos hiciste perfectos, aceptados, amados. Y con una sola ofrenda nos diste una conciencia limpia. Y con esa realidad, Padre, desde nuestro interior, te amamos. Escuchamos tu voluntad, te servimos. Nos conectamos a esa yo interior, esa persona hecha a la imagen de Cristo. Y esa persona interior, cuando pronuncia el nombre del Señor, los montes tiemblan. Por eso que somos casa de tu oración. Y en esa casa tú nos recreas, Señor. Somos piedras vivas. Una casa espiritual, no hecha de manos. Y todo aquel que destruye el templo, tú lo destruyes, bendito Padre. Grande es este misterio. Grande es este misterio, bendito Padre. Gracias por esta noche, por este tiempo, este privilegio, esta gracia que tú nos concedes de reunirnos delante de tu mesa. En Cristo Jesús disponemos el corazón. Tu palabra es bendecida. Decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios, muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos, qué bueno verlos. Hoy entramos al mandamiento número 35. ¿Qué mandamiento tan glorioso? Los mandamientos de Cristo. El currículum del verdadero éxito. Usted tiene que visualizar cada mandamiento como un canal de amor, pero también como una forma de educar, transformar, adoctrinar, forzar a nuestra alma al retorno. Nuestra alma ha sido adoctrinada, culturizada, circunstancializada. Nuestra alma ha sido temporalizada y no puede expresar. Rehúsa, inclusive, ser entrenada. Es allí donde tú tienes que tomar tu cruz cada día, para tú reentrenar tu manera de pensar, que aprendiste de tus padres, que aprendiste de la cultura, que aprendiste de la historia, la tradición, los valores de la sociedad. ¿Qué es felicidad? ¡Ay, qué pareja tan feliz! Yo te pregunto, ¿feliz según quién? Según el mundo son felices. Pero según Dios es otra felicidad. Tú sabes que Dios define felicidad diferente. Bienaventurados, felices, macarios, los pobres en espíritu. Es felicidad diferente definida. Ahí donde tú necesitas reentrenarte. Dichoso es muy diferente a lo que el mundo llama dichoso. Observa cómo la gente cristiana suspira por felicidad. ¿De cuál? Del mundo. Y quieren que Dios le dé eso. Dios jamás te lo va a dar. Dios jamás te va a dar tus caprichos del mundo. Por contrario, es adversario con todo. Por eso necesitamos la cruz cada día. Y los mandamientos son maneras de crucificarlos. Tú tienes que observar el mandamiento como una manera de adoctrinarte según la cruz. Tú jamás conocerás la cruz si no conoces los mandamientos. Jamás conocerás amor si no conoces los mandamientos. La Escritura dice, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. No es el que tiene emociones. No es sentimentalismo. No es romanticismo. Que tú tienes que readoctrinarte. Por eso que llama el currículo del verdadero éxito. Y tú tienes que ponderar y ponderar hasta que te entre en tu espíritu. Porque tú lo lees una vez, te estás engañando, te estás envaneciendo. Porque ¿qué es religión? Es la percepción natural que tú tienes de Dios y la aplicas para ti. Eso es religión. Todo lo que tú percibes de Dios naturalmente es muy peligroso. ¿De dónde han salido todas las religiones? De la Biblia. ¿De quiénes? De gente que la percibe. Hitler era cristiano. Hitler creía en Dios. Carlos Marx creía en Dios. Y todos esos tiranos creen en Dios. Chávez cree en Dios. O para primero creía en Dios. Maduro, vea cómo habla de Dios. Hasta Walter Mercado hablaba de Dios. Y todo eso es basura. Por eso que tú tienes que saber la verdad, discernirla, aplicarla.
y permanecer en ella. Comprarla, no venderla. Hoy hay un mandamiento, Dios mío, qué maravilla. Te quiero decir, tuvo que ser reportado mucho. Uno de los mandamientos más largos es este. Es uno de los más importantes. Porque se nos manda a hacer casa de oración. Y nosotros le hemos hecho cueva de ladrones. Hoy hemos hecho casa de concierto. Busca ver una casa de oración si encuentras. Pero lo que Él sí quiere, nosotros por eso que no tenemos poder. Por eso que estamos tan enfermos, tan endebles. Sin efectividad. Y Él nos dice, en mi casa de oración te recrearé, te rejuveneceré. Esa es la promesa. Hoy vamos a verlo. Él dice, en mi casa de oración tú te haces más joven. ¡Qué bárbaro! ¡Qué promesa tan grande Dios nos dice! El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestará a Él. Tú no puedes separar el amor de los mandamientos. Es imposible. Yo lo siento. Oh, hasta el diablo lo siente, oye. No, hermano. ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? Porque tú amas los mandamientos. Eso es importante. Hoy entramos al mandamiento 35. Sé una casa de oración. Qué maravilloso mandamiento. Porque tú eres el templo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Casa de Dios. Piedras vivas para ofrecer sacrificios aceptables por medio de Cristo. Vamos a desglosar este mandamiento tan glorioso. Y Él le dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros las estás haciendo cueva de ladrones. Qué bárbaro. Hace poco me enteré de una iglesia que pide, si tú cumples años, si cumples 50 años, tienes que dar $1 por cada año de ofrenda. Yo digo, wow. Así que vamos a sumar cuántos años hay aquí. ¡Qué absurdo! Y si Dios te da un milagro, tú tienes que comprometerte a un pacto de amor. 500 para arriba. Entonces la gente, yo no quiero que usted ore por mí, entonces. Cueva de ladrones. Eso no es lejos, aquí a la vuelta de la esquina. Cuevas de ladrones. Si quieres servir de ujier, tú tienes que pagar $30 por domingo para servir de ujier. Así que, hermano, vamos a recoger. ¡Qué absurdo! ¿Dónde se ven esas cosas? Pregunta de estudio. La casa de Dios que Jesús limpió para oración está ahora destruida. Ese fue el templo, reconstruyó Dios. El templo de Salomón fue destruido y fue reconstruido. Le tomó años a Herodes reconstruir. Ahora, si ese templo que Jesús limpió con nosotros, reprendió y fue destruido en el año 70, ¿cómo entonces podemos hacerla una casa de oración para todas las naciones? Si es el templo tan grandioso y tan famoso, acá los discípulos, mira Señor, cuán esplendor. Y Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra. Tremendo. A Jesús no le impresionaba nada de esas cosas. Y hoy se nos va las babas por el edificio. Vamos a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Hasta que tú y yo no comprendamos eso, hermanos míos, no entendemos el poder de ser una casa de oración. ¿Qué es la casa de Dios? Comúnmente se sabe que la casa de un hombre es su castillo. Una casa representa la autoridad de un hombre, la protección y la provisión de ese hombre. Eso es un tesoro. Es comprensible entonces que en 2 ocasiones Jesús ejercitó el celo
para restaurar el propósito y el orden de su casa. Su gran preocupación para el uso correcto de su casa es expresada en esta profecía. Porque el celo de tu casa me ha consumido. O sea, le ardía, le quemaba por dentro. El celo de la casa de Dios, si alguien anhela el orden de la casa, es Jesucristo. Él quiere que el Padre sea conocido en su casa. ¿Por qué? Porque ese es su tesoro, su protección, su provisión. Hay una razón más del por qué el celo del Señor para limpiar su casa. Es que se revele su gloria al mundo cuando es correctamente usada. Qué glorioso. Especialmente cuando su pueblo clama durante situaciones imposibles. Sobre todo cuando sabemos clamar. Y la gran mayoría de cristianos no sabe orar. La gran mayoría. Comienza a ver 10 telenovelas. Y comienza a ver el noticiero Univisión y estas cuestiones. Y luego dice, ora. ¿Qué es lo que va a salir? Pues carne, religión, temores, miedo. Y una persona que nunca lee la Biblia y que nunca... ¿Qué es lo que va a salir? Pues carne. Esa oración de la carne. Y una persona que pisotea la sangre de Cristo cuando tiene enemistad y calumnia y censura y todo eso, pues, y diré que ore. ¿Qué es lo que está orando? Pues infierno. Eso no es casa de oración. Es que hay un juramento. Tú destruyes mi templo, yo te destruyo a ti. Vamos a verlo, esa promesa. Qué grande es eso, más. La iglesia no ha comprendido el poder de su casa. No entendemos. Se ha hecho cueva de ladrones, de herejías y blasfemias y tantos motivos infernales más. Después que Pedro y Juan fueron libres de la prisión, ellos se encontraron con los discípulos quienes estaban orando. Miren lo que dice la Escritura. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué cosa? Tembló. Qué bárbaro. Tú sabes que es una ley de la casa de Dios. Vamos a verlo en tu ratito. ¿Qué pasa cuando está la casa de oración? ¿Tú sabes que Dios ruge en su casa? ¿Qué sucede cuando la iglesia genuinamente ora? Algo pasa en el cielo. ¿Qué hace Dios con tus oraciones? Cuando tú oras, ¿qué hace Dios con tus oraciones? Hace un milagro. No, tú sabes que Él la recoge un incensario. Coge incienso y luego coge carbón encendido de su altar y lo regresa a la tierra. ¿Para qué Dios regresa tu oración con carbón encendido? Para que haya truenos, relámpagos y terremotos. Tan importante es la casa de oración. Y nosotros no entendemos el valor de esas cosas. Vamos a ver los diferentes ejemplos de la casa. Primero comenzamos con el tabernáculo, que era una tienda antigua, la construyó Moisés. El primer lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo era el tabernáculo. Fue una tienda diseñada de acuerdo con las precisas instrucciones de Dios en 3 partes. No se le ocurrió a Moisés nada. Moisés no agregó ni un pelito más. Todo era exacto. Y cuando Moisés terminó, fue lleno de la gloria. Hoy cantamos gloria, gloria, y ¿dónde está? Pedimos gloria, gloria, ¿dónde está? Y Moisés terminó sin cantar, sin orar, y fue lleno de la gloria. ¿Por qué? Porque había una precisión. Es una gran lección. Y yo tengo que preguntar entonces, ¿cuál es la precisión de la casa de oración? Hay una medida exacta para que yo saber, ok, realmente tengo casa de su oración. Porque la promesa es, si yo tengo casa de su oración, Él la va a llenar de su gloria sin que yo lo pida. No tienes que pedirlo.
Asegúrate que tienes medida exacta, que conoces bien. Tremendo, hermanos. Aquella tienda fue una tienda diseñada de acuerdo con las precisas instrucciones que Dios le dio en 3 partes. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Primero bronce, luego plata y luego oro. Tan solo los 3 metales hay. Entre más tú te acercas, va cambiando tu valor. Primero comienzas con valor bronce. Sigues continuando, vales plata. Y luego llegas al lugar santísimo y vales oro. Tu valor cambia entre más te acercas. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y con sangre en el día de la expiación, el día más importante del calendario hebreo. Después que todo se terminaba, Moisés bendecía al pueblo y la gloria del Señor aparecía a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. De la presencia de Dios, porque aquel tabernáculo fue lleno. Aquel tabernáculo le sirvió al pueblo de Israel durante su viaje en el desierto hasta el tiempo del reinado de David. Fue David que recogió ese tabernáculo y cogió el arca. A Saúl 40 años no le importó ni el tabernáculo ni el arca. Nunca está registrado que Saúl lo visitó. 40 años y al rey no le importaba. El arca olvidada. Después de todo, hasta fue robada. Luego llegamos al templo cuando David entró y comenzó David con el corazón. Yo estoy durmiendo en casa de cedro y el arca de Dios se entiende. Le haré una casa al arca de Dios. Y a Dios le agradó ese sentir de David. Pero no le permitió construirla. Permitió que la construyera su hijo Salomón. Entonces David recaudó, Dios mío, toda su vida pasó ahorrando. Para ser una de las maravillas que nunca antes se ha visto en la historia. Después que David terminó de construir su propia casa, él tuvo el fuerte deseo de construir la casa de Dios. Él le dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Durante el resto de la vida de David, él juntó oro y plata, madera para el templo. Y su hijo Salomón construyó de acuerdo con las instrucciones detalladas de Dios. Aquel edificio tenía un patio, tenía un santuario y tenía el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban en el santuario llevando a cabo el trabajo de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, con un sacrificio de sangre que él ofrecía por su propio pecado y por los pecados del pueblo, y una y otra vez, porque esos sacrificios no hacían perfecto ni en el culto ni en la conciencia. Cuando Cristo vino, él siguió una limpia conciencia. Oye, qué tremenda enseñanza. Venga mañana a la célula, que la vamos a repetir por 3ª vez. Y fue el cielo en la tierra. Al costado, por favor. La oración honra a Dios. Reconoce su ser, exalta su poder, adora su providencia y asegura su ayuda. Le recomiendo cualquier libro de ese autor, E.M. Bounds. Búscalos con los ojos cerrados. Están traducidos al español. Las oraciones de un corazón humillado es una dulce fragancia para nuestro santo Dios. ¿Sabes? La oración de una persona que se humilla es una fragancia que sube ante Dios. Qué tremendo esto, hermano. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones, entiéndase, de los santos. Sí, hay un ángel que está recogiendo tus oraciones. Yo te pregunto, ¿está tu incensario lleno? ¿Qué es eso? Los creyentes como templos de Dios. Cuando Cristo murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en 2 pedazos, significando el final de los sacrificios ofrecidos, porque ahora había un camino nuevo.
Cristo abrió un camino nuevo y vivo. ¿Cómo va, hermano? Aquí, entrando en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Si el camino es nuevo y vivo. Dice que entremos con denuedo. Es tremendo la religión, cómo nos mete cocos. Entremos con denuedo a la presencia de Dios. Si Cristo lo abrió. Hizo un camino nuevo, nunca es viejo. Tú sabes que nunca se envejece y nunca hay que limpiarlo, porque siempre es limpio. Y es vivo. Vaya, vaya. Tú y yo tenemos entrada al mero lugar santísimo. Antes, una vez al año, un hombre perfecto. Si la uña no era recta, no entraba. El ombligo estaba torcido, no entraba. Tenía una carie, no entraba. Le revisaban hasta las partes. Le revisaban hasta las partes masculinas. Porque tiene que ser un hombre perfecto. Sin ningún corte, sin nada. Porque ese hombre representaba a quién? A Cristo. Hoy día, revisa mi cordero. ¿Qué es lo que te quiero decir? La iglesia comienza a revisar al pastor y a todo el mundo. Oye, revisa mi cordero. Porque mi cordero es perfecto. Entiende, por favor. Cuando el diablo comienza a hablar basuras tuyas, revisa mi cordero. Comprende, hermano. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente yo las escribiré. ¿Te das cuenta que la piedra fue escrita allá adentro? Ahora es una ley viva. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Por eso que se acabaron las ofrendas. Porque ya hubo el perdón. El perdón ya ocurrió y una vez y para siempre. Y nada menos con la sangre de Cristo. Mis pecados pasados, presentes y futuros, perdonados. Qué grande provisión tenemos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, de nuevo, parrestia, para entrar en el lugar santísimo, escúchame, por tu comportamiento, por lo que estudiaste. No, hermano, tú puedes estudiar lo que te dé la gana estudiar, tú no entras. En el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, subraya, sincero. La sangre te da ese corazón, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, subraya, de mala conciencia. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos confiadamente. ¡Qué maravilloso! ¿Qué significa eso, hermana conciencia? Así, con esta divina provisión, cada creyente se convierte en un templo del Dios vivo. Pablo enfatiza esta nueva relación cuando él escribió, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno, subraye, destruye el templo de Dios, refiriéndose destruyendo a un hermano, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Nosotros somos ese templo. Por eso que tenemos que cuidarlo, a ese templo. Una de las funciones más importantes que tomaba lugar en el templo de Salomón, que Salomón construyó, era que de día y de noche
el incienso estaba encendido. En el templo que construyó Salomón, y luego Herodes lo reconstruyó, día y noche, y en el tabernáculo antiguo también, el incienso nunca faltaba. Es decir, la oración nunca faltaba. Y este siguiente versículo está relacionado con las oraciones de los santos. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Dios trata tu oración como incienso. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cuando tú levantas las manos al frente, es como la ofrenda de la tarde. Y miren los hermanos. ¡Qué bárbaro! Con las manos en los bolsillos, las manos aburridos así. Oye, ¿en qué funeral estás? ¿Acaso tú no comprendes que al alzar la mano es la ofrenda de la tarde? ¡Qué bárbaro, hermano santo! Esta entonces es una de las funciones regulares de cada creyente y es consistente con la instrucción bíblica de orar sin cesar. Observemos que nuestra oración es el incienso y el levantar las manos es la ofrenda de la tarde. ¡Qué maravilloso esto, hermanos míos! Por eso que la iglesia verdadera tiene que tener mínimo oración todos los viernes, mínimo. Y es la reunión más llena, más concurrida. Una iglesia saludable se mide por su oración, no por su música. Lejos que la iglesia que tuvimos en Nueva York sea cercano, hermanos, pero todos los viernes, era repleto de gente. No una vez al mes. Tan importante es. Ahora hay otro término para casa de Dios y es la familia de la fe. Ese templo es la familia. Y yo amo más la familia de la fe que honra a Dios que la familia filial que no honra a Dios. Esta familia de borrachos y pecadores que blasfeman, yo lo honro más que a mi familia de la fe. ¡Qué bárbaro, hermano mío! Los valores están torcidos. Jesús pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Sino aquel que hace la voluntad de Dios. Tremendo. Hasta que tú no cambies tus valores, jamás conocerás el poder de Dios. Jamás. Jamás has estado en la casa. Nunca has estado en la iglesia, aunque has venido a las reuniones 10 años. Porque si no conocemos esto, nunca hemos estado. Hace como un año hicimos una reunión y unos jóvenes dijeron, primera vez que estoy en la iglesia. Una reunión que era divina. La presencia de Dios tú la podías literalmente tocar. Y no cantamos ni una sola canción. Y jóvenes lloraban, decían, quiero que eso se repita. Somos casa de Dios. Y por eso es que Pablo decía, yo sufro dolores de esparto hasta que Cristo se ha formado. Tú sabes que fue una casa de oración en Hechos 13, en Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio. El primer viaje misionero fue obra del Espíritu Santo. A mí, yo estudié para misionero. Oye, ¿cuándo bendito pone a favor del Espíritu de Dios? Fue la administración de la casa de la iglesia, donde siempre se escucha la voluntad de Dios. En la casa de oración no traemos ni una lista nuestra. Deja tus listas, tus precauciones afuera. En la casa de su oración tú vienes a escuchar su voluntad. Tú dejas todas tus preocupaciones, todas tus cosas allá afuera. Y tú vienes a escuchar tu voluntad. Quiero escucharte a ti. De hecho, mi Mesías dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuándo fue que lo dijo?
en la oración. Qué bárbaro. Qué maravilloso, hermanos míos. Así que entramos a la familia de la fe. Otro término que Dios usa para describir su casa y a todos los creyentes que habitan allí es la familia de la fe. Ayer estuvimos en casa de mi hermana. Dios mío, qué día. Casi me quedo allí. Una noche maravillosa, una noche de la presencia de Dios. Porque es la familia. Como hemos sido instruidos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Esta referencia obviamente va más allá de nuestra iglesia local. Por lo tanto, nos llama que estemos atentos a nuestros hermanos que están fuera de los límites de nuestros grupos locales. Tú y yo tenemos relación con personas extralocales que están sirviendo al Señor, dando su vida. Los sostenemos en oración, en ánimo, si es posible en apoyo financiero. La referencia a la fe ciertamente comienza con nuestra fe en el Señor Jesucristo para salvación. Sin embargo, esto tiene también referencia a la oración. Aquellos que oran deben pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Otro término para la eclesía, para el cuerpo de Cristo, para el templo, es el cuerpo de Cristo. Así que otro término que Dios usa para describir a todos los miembros de la familia de Dios es el cuerpo de Cristo. Esto ejemplifica la interrelación de cada miembro con otro y el liderazgo de Cristo como la cabeza del cuerpo, quien es la cabeza de la eclesía. Dios da dones al liderazgo dentro de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Para qué es el cuerpo de Cristo? A un varón perfecto, esa es la meta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué descripción tan gloriosa del cuerpo de Cristo? Es la mejor descripción del cuerpo de Cristo. Ahora veamos, la función principal del templo es ser casa de oración. No hay mayor función de la iglesia que ser casa de oración. No es casa de predicación, no es casa de alabanza, es casa de oración. Es la madurez más grande. Cuando Salomón dedicó el templo, él hizo bien claro que esta sería casa de oración. De hecho, él escribió, con todo, tú atenderás a la oración de tus siervos y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Observe, el hebreo mide el día de noche y de día, y aquí lo encontramos otra vez. Para el hebreo el día no es día y noche, es noche y día. Sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. Observe de cuánta riqueza hay allí, que es el lugar de la morada de Dios, la casa de Dios, y Dios oye, y su presencia está allí. El propósito esencial de aquel edificio era la dedicación a la oración.
Era un lugar dedicado para orar, día y noche. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba allí. Ahora vamos a ver por qué es importante una casa de oración dentro de un ratito. Es impresionante. Es el lugar de mayor dominio, de mayor gobierno de la iglesia. Aún en los tiempos de Cristo y los apóstoles, una reunión diaria de oración se mantenía en el templo, como se indica cuando Pedro y Juan asistieron a una de ellas. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. La hora de la oración. Impresionante. Vamos a orar, no puedo. Vamos a orar, no puedo. ¿Cuándo? No puedo. ¿Cuándo puede? Nunca. No comprendemos cuál es el propósito de la vida. No entendemos. Y por eso que luchamos y luchamos y luchamos. Y somos vencidos. Pedro y Juan iban, como era de costumbre, a la hora de la oración. Giovanni y yo vivimos un barrio judío, netamente judío allá en Nueva York. Un barrio muy hermoso. Impresionante. Cómo Dios nos permitió allí. Verlos a ellos salir a la sinagoga, porque ellos no pueden manejar. Van caminando. Y son familias grandes, familias de 10, familias de 15, familias de 8. Caminando a su reunión. Bien vestidos, elegantes, hermosos. Era como una procesión. Pero lo más bonito era la hora de la reunión de los jóvenes. Y vieras esas señoritas y muchachos en oración, memorizando. Yo me detenía en mi carro, comenzaba, yo lo miraba aquí, a través del vidrio. Bien interesante. Qué maravilloso. En los días de Esdras, el rey Darío dio mandamiento que el templo de Dios debía ser reparado y estar disponible para usarlo. Sus razones fueron claras, fueron las siguientes: para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y para que oren por la vida del rey y por sus hijos. ¡Qué bárbaro! Nosotros tenemos que orar por nuestro rey, que es nuestro gobernador de Texas, nuestro alcalde de Texas. ¿Sabía usted que esta semana tuve una reunión musulmana acá? Una reunión grandísima aquí en Texas. Y dijeron que Texas iba a ser un estado musulmán. Y no van a parar. ¿Y los cristianos? Bien grande. Yo no tengo nada en contra de los musulmanes, créanme. Porque son creación de Dios. Y muchos de ellos son verdaderamente cristianos de convierten. Si no, miran a Nayib Bukele, que es padre palestino. Vaya, qué bárbaro, qué hombre. Verdadero cristiano. Vale más que 10 pastores juntos. Ese es glorioso. Pero veamos la importancia de que nosotros realmente oremos. Ahora, ¿cómo podemos hacer la casa de Dios una casa de oración hoy? Al final del primer siglo, después de Cristo, el templo que Herodes reconstruyó fue destruido de acuerdo con la predicción que Jesús hizo a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, los romanos llegaron, destruyeron, quemaron a Jerusalén. Dejaron nada más el muro lojano. Ahora que Cristo abrió el nuevo camino a través del velo, Dios habita dentro de la vida de cada creyente, de tal manera que cada creyente es el templo de Dios y se convierte en una casa de oración. La santidad de esta casa de oración es enfatizada por Pablo cuando él le escribe a la iglesia de Corinto acerca de su estado carnal. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? La iglesia era carnalota. ¿Acaso no sabes que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo. Le está hablando a unos carnalotes.
¿Cuál es la función de la iglesia local? La palabra griega para iglesia es eclesia y significa ser llamado. Uno llamado. La palabra eclesia significa un llamado. Así que tú fuiste llamado. Así de sencillo es. Y los ecletoi, o las personas que son llamadas, constituyen la eclesia. En la iglesia primitiva, los creyentes se reunían en grupos locales o eclesia para leer las escrituras. Observe el orden. Primero, leer las escrituras. Segundo, para la exhortación del uno al otro. Tercero, para comunión. Y por último, para la oración corporativa, en ese orden. Aquí es que entonces los templos individuales de Dios unen sus corazones y voces juntos en oración ferviente y efectiva. Note los resultados cuando esto sucede. Dice, y ellos alzaron unánimemente la voz a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, otra vez el temblorcito. Subraye la palabra temblor, ya va por segunda vez. Y vamos a verla por qué. La importancia de unirse juntos para edificación, autoexaminarse y oración son afirmados en los siguientes pasajes. Observe, por favor, en Hebreos 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Ahí dice algunos, pero muchos. Porque eso era antes, ahora cambió todo. Ahora avanzamos, retrocedimos. Como muchos tienen por costumbre. Sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué tremendo? La oración de la iglesia local manifiesta el poder de Dios para hacer obras que bendicen a los hombres. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Son los 4 tipos de oraciones. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y entender que somos casa de oración nos ayudará a controlar las palabras que hablamos en nuestro corazón y a otros. Cuando dice yo soy casa de oración, entonces tus palabras son monitoreadas. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Observa, ¿cuánto es que la oración puede mucho? Cuando nos confesamos, cuando nos pedimos perdón, entonces y solo entonces que funciona la sanidad. Cuando esta realidad de un templo vivo es entendida, entonces ocurre toda una nueva apreciación para el lugar y la importancia de la oración en la vida diaria del creyente, donde nunca el creyente debía pensar que la eclesía sucede solamente entre las horas de la mañana del domingo. ¿Qué es eclesía? El domingo de la mañana. Pues el martes no es eclesía. Mi esposa tuvo una reunión maravillosa hoy día, fue la eclesía. Mañana hay 2 células más, la iglesia. ¡Qué maravilloso! Hay Santa Cena, cantamos. Lo único que nunca recogemos ofrendas. Es lo único que no hacemos. Santa Cena hay, canciones hay, y oración hay. Y palabra hay, y amor hay, y comida. Tremendo, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, eclesía sucede cuando 2 o 3 creyentes se unen en el nombre del Señor para mutua edificación y para avanzar la causa de Cristo. ¿Cuándo es la eclesía? Mínimo 2 o 3. Entonces es la eclesía. Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ay, 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 Él dice, allí estoy yo. Y eso es suficiente si Él está, sobra. Si Él está, todo sobra.
allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 en su nombre. Póntelo en tu cabeza, por favor, en tu corazón. Esa es fe. La reunión no es importante porque es el domingo, la reunión es importante porque Él está. Y eso sobra, hermanos míos, suficiente. Este concepto no disminuye el trabajo y ministerio importante de las iglesias locales. Es más, fortalecerá y multiplicará la iglesia local y su efectividad. Cuando tenemos esas células o las eclesias yo le llamo iglesia en el hogar. Higo, así se dice. Tú sabías que la palabra higo es griego. Y son las iglesias en las casas. Impresionante. Entonces, hermanos míos, eso va a fortalecer a la iglesia local. Es más, fortalecerá y multiplicará la iglesia local y su efectividad. Cada creyente será un miembro fuerte y vibrante que estará viviendo una vida justa y puede orar fervientemente de tal manera que más poder sea manifiesto en la asamblea local. Yo me quiero detener. Seamos honestos. Vamos a abrir una iglesia nueva. ¿Qué es lo primero se viene en mente? Vamos a abrir una iglesia nueva. ¿Qué es lo primero que se nos viene en la mente? A ver. Cabos, tambor, guitarra, micrófono y 20 sillas. Hay 2 gatos y necesitamos 3 bocinas. Pero, ¿dónde salió ese concepto? Yo recuerdo en el edificio primero que teníamos, el pequeñito, donde comenzamos, llegó un señor que era de Igre Crecimiento, que tiene una escuela en Dallas, quería proveer su escuela entre nosotros. Y viene donde nosotros. Y viene a hablar conmigo. Y me dice, ¿ustedes cómo hicieron para abrir la iglesia? En una casa. Y compré el clima, le expliqué. Rompía todo su esquema. Y tú lo podías ver como una culebra, estaba reventando esto. Porque la iglesia, que es bíblica, nuevo testamentaria y aún el Antiguo Testamento, rompe todo ese esquema. Entiéndase. ¿Qué se necesita para hacer una iglesia, una sala y 3 hermanos de fe? Tú no necesitas micrófono, no necesitas nada. De hecho, tener 5 iglesias en hogares fortalece a la iglesia central, a la asamblea local. Por eso que las iglesias en hogares fortalecen al domingo, no el domingo, a las células. Entienda la visión verdad y viviente. Toda energía es puesta ¿dónde? En las iglesias en hogares. Porque ese es el Nuevo Testamento. Y no vamos a cambiar esa visión por nada. Entiéndese, por favor. Y está dando fruto, Dios mío. Aquella hermosa niña que está amamantando hizo una oración anoche. Dios mío santo. Qué oración tan gloriosa. Cuando veníamos de regreso, vale la pena. Vale la pena. Jóvenes haciendo oraciones gloriosas. Señoritas, hogares, vidas, están siendo cambiadas en la iglesia, en el hogar. Qué maravilloso. Repito, el domingo no alimenta a la iglesia en el hogar. La iglesia en el hogar alimenta el domingo. Al costado, por favor. Nuestras conversaciones con Dios nos preparan para tener conversaciones con los hombres. Una persona que ora tiene vida para hablar con los hermanos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo que fue entre vosotros. Cuando permanecemos en Cristo y llegamos a ser como Él, nos uniremos a Él en su ministerio de intercesión. Tú sabes que Cristo está orando en este momento. Intercede por nosotros. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre está orando por nosotros.
Cuando tú te unes a la casa de oración, tú estás uniéndose a ese ministerio santo de nuestro Señor. Muy bien, amados, ¿qué sucede cuando la iglesia local ora? ¿Qué sucede cuando somos casa de su oración? Vamos a ver. Literalmente, ¿sabes qué sucede? Literalmente Dios ruge. Dice el libro de Joel, capítulo 3, y Jehová rugirá. La palabra Shaak. Yo no sé si tú conoces ese nombre, Jehová Shaak, el Dios que ruge. Nombre compuesto a nuestro Dios. Desde Sión, Él rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? Él ruge. Eso es muy importante, hermanos santos. Dios responde al clamor de su iglesia con truenos, con relámpagos. Dice el antiguo profeta, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, como si fuera un buey enfurecido. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Eso es lo que ocurre cuando la iglesia ora, literalmente. El trono sublime de Dios es un lugar de rugir. Obsérvese la actividad angelical y la gran conmoción de truenos y relámpagos que describe el profeta Isaías, donde todo es un clamor por la gloria de Dios en la tierra. Dice el antiguo profeta, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y habían serafines, cada uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cada vez que hay oración, hay un terremoto. Si es que somos casa de su oración. ¿Sabes qué hace Dios con las oraciones de los santos? Yo no sé si tú sabías, pero escucha, Él recoge en su incensario de oro las oraciones. Le agrega incienso y le agrega el fuego del altar. Y luego lo arroja a la tierra para que ocurra el rugir de Dios en la tierra. Observe lo que dice Apocalipsis. Juan dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos, como fragancia a nuestro Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, hubo voces, hubo relámpagos y hubo un terremoto. Te declaro un diagnóstico, sea lo que sea. Si hay esa oración, hay humo, hay trueno, hay relámpago y hay terremoto. Siempre y cuando hay la casa de su oración. Más te vale que tú sepas hacer la casa de su oración, porque esto siempre ocurre. Aleluya. La oración no es meramente una actividad de la vida cristiana, es la esencia del propósito por el cual hemos sido creados. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La oración de fe se desarrolla cuando ponemos nuestra confianza en Dios, y como resultado vemos cómo Él trabaja. Justo
Este viernes pasado hubo oración. Y no permití que nadie orara de otra manera. Enseñé un patrón de cómo orar. Y forcé a los hermanos que se fijieran a esa manera. Vaya que noche tan gloriosa. Un joven se me acerca y dice, esta es otra dimensión de vida. Un joven dice, esta es otra manera de vivir. Quiero la próxima reunión. Un joven. Qué tremendo, hermano mío. Luego le mandé la voz a todo el mundo que pudieron. Hey, vénganse el domingo en la mañana, vamos a seguir practicando. Y el domingo en la mañana fue divino. Fue divino. Literalmente fue divino. Una señorita que estaba aquí hace una oración. Dios santo, qué oración. Eso era. Estábamos establecidos. Practicar la casa de oración sí funciona. Necesitamos aprender. Ahora, la casa de oración es en verdad el lugar de ser recreados, subraya, recreados. Dios ha prometido que nos gozaremos en la casa de su oración. Dice el libro, el profeta Isaías dice claramente, yo los llevaré a mi santo monte. Observa, la casa de oración es el monte santo. Y los recrearé. La palabra allí, recrear, es la palabra hebrea, samaj. Con esa pronunciación, samaj. La palabra hebrea para recrear es samaj, que es lugar de rejuvenecerse. Y yo los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Ahora vamos a ver algo bien profundo aquí. Vamos a ir al hebreo original para ver cómo realmente es. Aquí vemos que la casa de Dios es llamada casa de oración para todas las naciones. Pero en verdad es la casa de su oración, es decir, la casa de oración de Dios. El hebreo es Beyit Tefilati. Tefilá es oración, pero Tefilati es mi oración. Entonces, casa de mi oración. Ahí está claramente. Porque solo somos aceptados en base de la justicia de Dios, en la fe de la obra terminada de Jesús. Cuando tú conoces la obra terminada, la sabes vivir en conciencia limpia, tú estás en la casa de su oración. Dios dice que nos recreará en su casa. La palabra en el original hebreo es samaj. Y es un verbo en formato de pie, es decir, que está conjugado de esta manera. Besimahastin. Que significa, lo cual significa que Dios mismo activamente nos recrearía, nos llenaría de extremo gozo, de gran alegría, felicidad y jovialidad. Esto es, en tu oración somos rejuvenecidos, fortalecidos, llenos de vida y llenos de fuerza. Yo no sé si tú has estado cansado, pero vienes a la oración de todos modos y sales como eléctrico. ¿Sabes? Pero algo te picó, hermano mío. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo su palabra. Él está cumpliendo que Él te recrearía, te da vida. Te da vida. Su oración debería ser uno de los mayores deleites del pueblo de Dios. Porque es el lugar de nuestro rejuvenecer, de nuestra felicidad y gozo sin medida. De hecho, la casa de su oración es el lugar de la procreación con Dios. Repito, de hecho, la casa de su oración es el lugar de la procreación con Dios. ¿Por qué llamamos a la oración como procreación? Porque uno de los mayores secretos de la oración es que la verdadera fe ocurre en el marco de la oración. Entiéndase, la verdadera fe está en el marco de la oración. Si tú no tienes una vida de oración con vida, tú no tienes fe. Porque la verdadera fe está en el marco de la oración. Cuando Jesús declaró que en su retorno se marcaría por hallar fe, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Él lo hizo en el énfasis de la oración insistente y continua. Así, la fe es la sustancia que se produce en el ser humano al tener comunión con Dios. La fe es una sustancia y se produce algo en mí cuando yo tengo comunión con Dios. La fe es la medida de vida impartida en nuestro espíritu al conectarnos con Dios. Cada vez que tenemos comunión con Dios, por medio de permanecer en su palabra y la oración, se tiene un hijo en lo más profundo de nuestro ser. Ese hijo se llama fe. La fe no se produce al oír con esta orejota. La fe viene por oír, sí, pero no con estos oídos. El que tenga oído para oír, que oiga, y todos los fariseos tenían oídos. Pero no saben escuchar. Entendamos que tiene oído para oír, que está abriendo un oído al corazón. Entonces se produce ese hijo espiritual que es la fe. Continuamos otra vez. La fe es el fruto de una procreación espiritual. Cada vez que nuestro corazón escucha la palabra de vida, allí ocurre una procreación. Así, la vida con Dios genera un nivel de vida que trasciende todas las circunstancias. Es una vida que va a retar el mundo, va a retar las circunstancias, va a retar cualquier diagnóstico. La fe reta. No hay fe escondida. No hay fe anónima. Esta fe que se genera en el corazón de las personas trae a Dios a la historia. Cuando tú tienes este tipo de fe en esa y que se manifiesta en el marco de la oración de tu casa, trae a Dios a la historia. Pero repito, trae los truenos, trae los relámpagos. Comienza uno a orar, Dios mío. Por eso que la gente, yo quiero ir a la casa de Jehová, iremos. ¿Por qué? Porque vimos que está el favor de Dios en ti. Esa es la casa de oración, que la gente ve el favor de Dios en ti. ¿Dónde es que tú vas que tienes ese favor? Que tienes esa vida. Qué maravilloso. Esta fe trae a Dios a la historia. Y los sistemas que están creando los hombres fuera de Dios pueden ser alterados, pueden ser confrontados. Porque cuando hay gente de Dios que aparece en fe, entonces Dios soberanamente puede intervenir en la vida de una persona, en una familia, cambiar todo el plano político, cambiar el plano religioso y social, por causa de alguien que ha construido en Dios su fe y la expresa en el marco de la oración. Así es de grande, 2 o 3 reunidos en ese nombre. Pero, ¿por qué no vemos estas realidades en tantos y tantos creyentes? ¿Por qué no vemos esos instrumentos? ¿Dónde está esa recreación? ¿Por qué se ha cambiado la casa de oración a casa de conciertos? ¿Por qué los conciertos están llenos aunque se cobre la entrada? Y las oraciones están vacías aunque sean gratis las entradas. A ver. ¿Por qué razón? ¿Por qué en el pueblo de Dios, el pueblo que debe gozar de la vida conquistadora de Cristo resucitado, tantos y tantos están plagados de depresión, ansiedad, estrés y tantas otras opresiones en el alma? La respuesta es muy sencilla, porque no conocen el orar desde su identidad espiritual, oran desde el alma, no oran desde el espíritu. Ciertamente muchos oran, mas sus oraciones son desde la carne. Eso que los hermanos están aprendiendo, si yo quiero orar de esa manera como usted enseñó. Qué maravilloso. Cuando vaya a orar, detente. No hables, no corras para orar. Pausa. ¿No dice que el libro Eclesiastés, cuando vayas a la casa de oración, sean pocas tus palabras? Y sé pronto para escuchar y no para hablar. Porque no saben que dan el sacrificio de los necios. Qué bárbaro. Entonces hay que saber escuchar. Orar es escuchar, orar no es hablar. Qué grande es, hermano. Preguntemos, ¿cuál conciencia nos domina? ¿Lo completo o lo incompleto? Seamos honestos. ¿Qué conciencia nos domina?
Una hermana que conoce la obra terminada de otra galaxia. Decía, Pastor Robert, cada vez que oro, hay una voz que reta mi fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué? Porque está orando desde lo incompleto. Sabe la obra terminada, la puede enseñar, la tiene en su cerebro, en su razonamiento, no la tiene en su conciencia. Su yo conciencia interior no la tiene. Tú tienes que orar desde tu conciencia, porque la sangre te da una nueva conciencia. Y allí que tú tienes que orar. Qué bárbaro, hermano. Vamos a ver un ejemplo, por fin, vamos a ver el ejemplo de George Mueller. De tu momento. ¿Quién fue George Mueller? En la Segunda Guerra Mundial quedaron miles y miles de niños huérfanos en Inglaterra. Miles murieron. Niños. Allí fue que se creó la escuela dominical. La vaca sagrada que hoy día no podemos matar. Imagínate. Si la iglesia no tiene escuela dominical, no es iglesia. Y George Mueller la inventó, la creó para recoger los niños. Y sirvió para ese momento. Pues ese patrón ahora se mandó para todo el mundo. Qué bárbaro. No, hermanos, Dios no creó la escuela dominical. Punto. Una necesidad. Dios la usó poderosamente a través de George Mueller. Él recogió 10,000 niños huérfanos de la calle y le daba de comer, sin pedir un centavo a nadie. Entonces, más vale, quiero que escucharle a que él me enseñe a orar como él oraba. Hoy lo vamos a ver. Lo vamos a tomar de su diario. ¿Cómo es que él oraba? Acá tenemos. Otra vez, ¿cuál conciencia nos domina? ¿Lo completo o lo incompleto? Entendamos, la madurez y la victoria se miden por la obediencia a lo completo, no el sentir de lo completo. No esperes sentirlo, obedécelo. Créelo y obedécelo, que eres completo. Nuestra alma prefiere vivir por lo que siente, pero la fe requiere vivir por la obediencia. Cree que la respuesta es muy sencilla. La casa de su oración nos conecta directamente y verdaderamente a la presencia de Dios. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Su gozo es nuestra fortaleza. La oración de fe que prevalece sobre los sistemas del mundo es aquella que no trae una lista propia, sino que sabe conectarse para discernir la voluntad de Dios. George Mueller tenía un problema serio. Dice, tengo que poner mi corazón feliz a Dios. Él no tenía una lista. Ahí no tenemos pan, no se acabó la leche, y tenemos 10,000 niños, y no hay esto. Él no traía lista. Él escuchaba a Dios. Dice, tengo que presentar mi corazón feliz. Porque si no tengo mi corazón feliz en Cristo, lo que voy a hacer produce muerte. Si mi alma no está sana, lo que yo hago, cualquier ministerio, es una obra muerta. Es serio. Cualquier ministerio que tú hagas con un alma enferma es obra muerta. Por eso que la sangre nos dio una conciencia de vivo. Dice el libro de Hebreos 9, para que no ofrezcamos obras muertas. Continuamos, por favor. Así que la oración basada en la obra terminada de Jesús es la única oración verdadera y aceptable. Todo otro tipo de oración no es más que religión vacía y vana. La casa de su oración es el cielo tocando la tierra. Literalmente, lo sobrenatural invade lo natural. Subrayo, lo sobrenatural invade lo natural. Es el poder espiritual de ver a nuestro yo completo. Esa es la fe, donde tú te ves como Dios te ve. ¿Cómo te ve Dios? Como hijo, amado. Y fe para que tú te veas como Dios te ve. ¿Qué es la fe? Es verte a ti como Dios te ve.
La fe nos hace descubrir nuestro verdadero yo. La muerte y toda circunstancia tiembla a tu yo completo. No hay otra manera. La oración es la atmósfera para expresar ese yo completo. Y cuando practicamos la casa de su oración, allí pronunciamos el nombre temible de nuestro Dios. Nombre donde todo tiembla, donde todo se sujeta. Cuando tú te conectas a casa de oración y el yo interior pronuncia ese nombre, todo tiembla. No hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay llaga que no se sujete. La sangre de Cristo nos dio una conciencia viva. ¿Qué significa esto? Una conciencia viva es aquella que está consciente y reflexiva de estar aceptados y completos en Cristo. Repito, ¿qué es una conciencia viva? Es estar consciente y reflexivo de que yo estoy completo en Cristo. El yo espiritual no le falta nada, pero toda conciencia de vacío, de escasez, de que nos falta algo, de indignidad, todo esto es fruto de una obra muerta, de un yo carnal. ¿Qué es una obra muerta? Son todas las cosas buenas que un muerto hace. Qué bárbaro, ¿no? Otra vez, hermano mío, ¿qué es una obra muerta? Son todas las obras buenas que un muerto hace. Todas las intenciones buenas de una conciencia muerta son obras muertas. Un creyente yo carnal no tan solo vive en obras muertas, sino que es dominado por las obras muertas. ¿Qué profundo es esto, hermano? A ver, Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por esta lección tan maravillosa, Padre. Es dicha, es comida, es verdad que nos sostiene, una verdad que nos reta, una verdad que nos lleva a crucificar la religión, nos lleva a no excusar más la mediocridad, nos lleva a retar el status quo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por ese tiempo. Y en Cristo Jesús decimos, amén, amén, amén. Tomemos 30 segundos de receso. Lo que vamos a tocar ahora en la página 8, lo vamos a tocar por encima, no lo vamos a quedar ahí. Y le voy a explicar la razón. Vamos a entrar y luego le explico. ¿Cómo la iglesia local puede preparar a sus miembros para una oración efectiva? Y la única manera es poniendo la palabra primero. Poniendo la palabra primero. El énfasis de muchas iglesias hoy en día es la adoración y no la oración. Aunque Jesús nos dijo que su casa sería llamada casa, no nos dijo que sería casa de alabanza y adoración, y tampoco nos dijo que sería llamada casa de predicación, sino casa de oración. En el día de Pentecostés, 3,000 personas se arrepintieron y llegaron a ser creyentes. La Escritura dice, observe el orden, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que está primero? La palabra. Ese es el orden de la iglesia primitiva, aquí está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, el partimiento del pan, que se refiere a la Santa Cena. Y por último, en las oraciones. Ese es el orden de la iglesia primitiva. Ese orden yo no lo sabía, yo no lo entendía. El señor William Gatter me enseñó. Y yo llegué a Nueva York y preparemos a la iglesia. Y en un mes comenzamos a decir, dentro de un mes vamos a poner la predicación primero. Había que preparar a los hermanos, prepararlos. ¿Por qué? Porque la gente, como era alabanza, llega tarde. Todavía tengo tiempo. Llego a la segunda canción. Llego a la tercera canción. Llego a esto. ¿Por qué? Porque lo más importante es la predicación. Se sigue continuando la inmadurez. Es una escasa de oración. ¿Entiendes? Si tú respetas la casa de oración, no tienes poder. Bueno.
le preparamos a los hermanos. Y la iglesia, verdaderamente en Nueva York, cambió la predicación. El resto, no voy a, pero hubo un gran poder. Se despertó la oración como tú no tienes que ver. Todos los viernes eran casas llenas de oración. Y milagros, y milagros, y milagros, y milagros. Tanto que el nickname de la iglesia es la iglesia que está nerviosa. Es el nickname, el apodo que se le puso a la iglesia. Porque era dale. Tantas cosas que sucedieron. Entonces, muchas iglesias en la actualidad usan la secuencia encontrada en este versículo como una agenda para su servicio y están experimentando el poder de la oración como nunca antes lo habían visto. ¿Por qué? Porque pusieron primero la doctrina de los apóstoles. Primero. Segundo, la comunión unos con otros. Tercero, el partimiento del pan. Y por último, las oraciones. Ese era el orden que practicó la iglesia primitiva. Ahora, los siguientes versículos están cargados. Aquí una página entera de por qué la palabra va primero. Les dejo de tarea que usted los lea. Nosotros, verdaderamente, en Texas no estamos listos para esa mentalidad. Realmente la iglesia la evaluamos, pero no estamos listos para ese cambio. No tenemos el carácter y la madurez para hacer ese cambio. Entonces, por eso que lo dejo allí, usted lo lea, algún día le entramos. Le evaluamos. Ahí están razones por las cuales poner la palabra primero. Y ahí están versículos tras versículos. Cristo lo practicó, los apóstoles lo practicaron, en fin, ahí está. Ahora vamos a la página número 9. ¿Cómo ser una casa de oración? En la mitad. ¿Cómo ser una casa de oración? Primero, dedica tu casa de oración como un sacrificio vivo. Cuando el tabernáculo fue dedicado, una ofrenda sacrificial fue presentada al Señor. Tiene que haber una dedicación. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Todos los sacrificios que eran requeridos para hacer alabanza del templo fueron satisfechos en la muerte del Cordero. Perfecto, Dios. Por ello somos limpios de todo pecado y a través de su sangre. Cada vez que tú dices, es que yo no tuve un papá que me educó en la Biblia, ya tú te estás presentando incompleto. Porque en Cristo tú estás completo. No presentes nada que te falta. Es que yo tuve un pastor, no, lo siento mucho. La sangre, tú eres completo por la sangre de Cristo. Y tú tienes que obedecer completo y no sentir completo. Repito, tú tienes que obedecer completo, no sentirte completo. El sentir viene después, el Espíritu Santo lo da, pero tú tienes que obedecer completo. Ciertamente el Espíritu Santo da el sentir, porque ese es el propósito. El Espíritu Santo hace subjetivo lo que es objetivo. La obra terminada es objetiva, terminada por Dios y el Hijo, y el Espíritu Santo es el que la manifiesta. Ahora Dios está pidiendo que cada creyente dedique su cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Eso dice el libro de Hebreos 9, el cuerpo es de Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que presenta tu cuerpo. ¿Este cuerpo para qué es? Es para la oración. Es que yo me quiero quedar para la playa. No, es para la oración. Es que me quiero dormir. No, porque la indomable viene esta noche. No, es la oración. Este cuerpo es para la oración. Y créame, la telenovela no lo siento mucho. No me digas nada. Tú presentas tu cuerpo para Dios y este cuerpo va a obedecer. Te va a dar fuerza, vitalidad, tú vas a responder, se te van a quitar un montón de enfermedades, vas a dejar de tomar tanta pastilla, porque Él te va a recrear. Aleluya. ¿Qué has dicho, hermano mío? Entonces, tú presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, vuestro culto racional. Primer paso para hacer casa de oración, mi cuerpo pertenece, y este cuerpo comienza a soñar. No, párate. Quítate esa pesadez.
Aleluya. Para otras cosas eres eléctrico, vitalizado y mil cosas. ¿Y ahora a qué pasó aquí? Entonces, ahora es porque este cuerpo pertenece a quién? Pertenece a Dios. Voy a dar aún mejor a Dios. Recuerda, tú le das a Dios lo mejor. El lunes con toda vitalidad para el trabajo. Y la oración. Señor, aquí te doy lo mejor. No, hombre, quédate con esa basura. ¿Entiendes eso, por favor? A Dios se le da lo mejor de la semana, lo mejor del dinero, lo mejor de las horas, la mejor sonrisa, el mejor vestido. Todo eso es ¿por qué? Porque es dedicado a Dios. ¿Entiendes? Un sacrificio vivo de dedicación a Dios. Primero, punto, hay una entrega, una consagración. Mi mejor hora, mi mejor tiempo, no hay excusa. La mejor anatomía, la mejor vitalidad, la mejor todo es para Dios. Es tremendo eso, hermanos. Bueno, número 2, limpia tu casa de oración, límpiala. Así como Jesús limpió el templo al sacar todas las cosas que robaban gloria de Dios y competían para que se cumpla su propósito. De la misma manera, Dios quiere que nosotros limpiemos nuestra casa de pecado, de peso espiritual, de relaciones, de llamadas, de amistades. Límpiate. Este debe ser el resultado de dedicar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. No os conformes a este siglo, transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento para que tú compruebes que Dios tiene una buena voluntad, agradable y perfecta. Esta es la casa de oración, hermanos míos. ¡Qué maravilloso! El limpiarse incluye la separación de todo lo que nos une en un yugo desigual con los no creyentes. Tú tienes que separarte. Límpiate. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré en medio entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, no se esté revolcando, sal. Y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo te recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el segundo paso, límpiate. Tienes un cuadro desnudo, quémalo. Tienes una estatua así, quítalo. Tienes ciertas ropas con estas allá afuera, bótalo. Hermanos míos, toda esa basura, límpialo. Toda esa tontería. Ciertas amistades, no, lo siento mucho, me estoy limpiando de contaminación. Porque yo quiero la presencia. Yo quiero escuchar la voluntad de Dios. Yo quiero que Él me hable. Yo no sé si a ti te interesa que Él te hable, pero yo sí quiero. Y vaya que sí habló. Y vaya que estamos viviendo vida y poder. Entonces yo quiero eso. Estamos muy bien. Número 3. Mantén una limpieza diaria, entiéndeme, con la palabra. Tú tienes que tener la palabra es la que te lava. Dice, ya vos estás limpio, pero con la palabra te limpias. Cuando renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios, eso también limpia nuestros corazones y mente de las mentiras de Satanás. Jesús dijo, ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. Él también oró a su Padre Celestial, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora vamos a ver un hombre maravilloso. Yo leí toda la biografía, a mí me sacudió. Esto fue lo que me centralizó. El señor William Gatton lo recomendó, yo lo leí y eso cambió mi vida. Ahí fue que nació esa mentalidad, ser feliz en Dios. Vamos a ver un hombre que nos demuestra por vida que era feliz su corazón en Dios. Aprende este secreto, léelo, aprende, y dice Señor, enséñame. Y te aseguro, tu vida, tu oración, tu familia va a ser sacudida por los truenos y relámpagos. No importa lo que esté en tu familia, pero si tú oras la oración de vida,
Él promete, yo traigo relámpago, yo traigo trueno, yo traigo centella, yo traigo terremoto sobre tu familia y van a cambiar. Pero tú tienes que pagar el precio de ser casa de oración. Tremendo, Él promete que va a traer terremotos. No importa la circunstancia, Él la va a sacudir. Pues de ti depende. ¿Quieres jugar la región? Sigue jugando la tontería esa. Pero hay un precio de saber escuchar la voz de Dios. Tercero, mantén tu casa limpia. Así que vamos a ver a un hombre llamado George Mueller. Él vivió en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Recogió a los niños. Tenía más de 10,000 niños huérfanos. Y nunca le pidió un centavo a nadie. Aceptaba todo tipo de ofrendas, no me malinterpreten. Pero él nunca andaba pidiendo a nadie. Y eso yo lo aprendí, Señor. Si yo voy a ser pastor y tú me llamas pastorado, yo no voy a pedir a nadie, yo no soy un mendigo, soy un hijo de un rey. Y usted ve que las ofrendas de verdad y dientes son limpias, rectas, y aquí no andamos mendigando a nadie. Y usted ve que es tremendo. Un gran héroe de la fe, George Mueller, nos provee un testimonio de gran valor en cómo limpiar nuestras vidas con la lectura diaria de la palabra de Dios y preparar nuestras vidas para servirle efectivamente. Escribió George, recortado, está resumido, es más largo. El Señor me enseñó que lo primero que necesitaba hacer en las mañanas era tener mi espíritu feliz en el Señor. Repito, lo primero que tú tienes que hacer es poner tu espíritu feliz en el Señor. ¿Por qué? Porque si tú sales con un espíritu infeliz, todo lo que tú hagas es obra muerta. Todo lo que tú hagas con alma enferma es obra muerta. Asegúrate que la obra de Cristo es suficiente. ¿Qué es lo que hace tu corazón feliz? Es la obra de Cristo. ¿Entiende, por favor? El Señor me enseñó que lo primero que necesitaba hacer en las mañanas era tener mi espíritu feliz en el Señor. Mi primera preocupación no debería ser el pensar en maneras de servir y glorificar a Dios. Repito, quiero servir al Señor, párate. Quiero hacer, Dios no quiere tus manos. Dios quiere que tu corazón sea feliz. Tremendo. Mi primera preocupación no debería ser el pensar en maneras de servir y glorificar a Dios, sino más bien cómo poner mi espíritu en un estado de felicidad y cómo nutrir mi ser interior. El tratar de hablar verdad a un no creyente o ministrar a cristianos o el aliviar al afligido o comprometerse en otras maneras como hijo de Dios, si es hecho en el espíritu equivocado, si es que no estoy primeramente feliz en el Señor, si no estoy siendo nutrido y fortalecido en mi ser interior día a día, entonces sería una obra muerta. Todo lo que hagamos desde una conciencia muerta será una obra muerta. Es por ello que la sangre de Jesús nos dio una conciencia viva. ¿Para qué la conciencia viva? Para que tú seas reflexivo y dices, yo estoy feliz en Cristo. Y no me falta nada. Es que no tuve papá, estoy completo. El diablo, es que no tuviste mamá, estoy completo. Es que no tuviste un tío, estoy completo. No tuviste juguetito, estoy completo. Porque la obra de Cristo te hizo completo. Esa es la obra reflexiva, la conciencia limpia, nueva que tú tenemos y Dios tenemos por la sangre. Tremendo esto, hermanos. Por lo menos 10 años antes de que yo entendiera esto, mi práctica era que lo primero que hacía después de vestirme en las mañanas era ponerme a orar. Y él descubrió que eso estaba equivocado. Lo primero que hacía, tú no tienes que orar. Pero luego vi lo más importante, que era el leer la Biblia de Dios y meditar en ella primero. De esta manera, mi corazón era reconfortado, animado, advertido, reprobado, instruido. Y este tiempo de meditación en la palabra de Dios era la puerta a través del cual yo entraba en una rica comunión con el Señor.
Primero la palabra, yo le dije, primero la palabra, primero la palabra, primero la palabra. Así comenzaba el día bien temprano, meditando, pidiéndole al Señor por su bendición en su preciosa palabra. Luego comenzaba a pensar en lo que había leído, buscando conseguir bendición en cada versículo. No con el motivo de enseñarle a alguien, no para predicar un nuevo sermón, sino para obtener comida para mi propio espíritu. Necesitaba verme como Dios me veía en Cristo Jesús, porque no podía hablar a Dios aparte de lo que Cristo ya me hizo. Yo me necesitaba verme como Cristo me ve a mí y Cristo me hizo. El Padre me ve, gloria a Dios. El Cristo me ve, gloria a Dios. Cristo lo hizo, gloria a Dios. Pero el problema es que yo no me veo. Necesito la palabra para yo verme como Él me ve. ¿Qué es fe? Verme como Él me ve. Aleluya. El resultado fue que después que me llevaba a orar por lo que Él quería que yo orase. Así que no comenzaba orando, sino que mi imitación siempre me llevaba a orar el querer de Dios. Al poner mi corazón feliz en Dios, siempre me llevaba a distinguir la voluntad de Dios y a orar siempre su voluntad. Así siempre me encontraba siendo guiado por el Espíritu. Después que pausaba y derramaba mi corazón en oración, seguía las siguientes palabras o versículos, volviendo todo en una oración en base del deseo de Dios. Sin embargo, la palabra era lo que me guiaba, siempre manteniendo en mente que la comida para mi propia alma era el primer propósito de mi meditación. Mi batalla era mantener a mi propia alma feliz en Dios. Mi primer ministerio era lograr esto, que mi alma estuviese completa en Jesús. Todo lo que logre hacer aparte de un alma rendida a Jesús y verdaderamente feliz en Él, sería obra de la carne, una obra muerta. El resultado de esto es que siempre hay una gran cantidad de confesión, agradecimiento, súplica e intercesión envuelta en mi meditación. Y que mi ser interior está notablemente bien alimentado y fortalecido. Y que para la hora del desayuno, con raras excepciones, estoy en un estado de paz, sino más bien feliz en mi corazón. Lo que he comprobado más tarde durante el día es que las cosas más especiales que Dios me ha mostrado temprano en el día llegan a ser la comida para otros creyentes, aunque no era para ellos que yo medité, sino para el fortalecimiento de mi propio ser interior. Si comprenden esto, lo que medité para mí resultó que era la comida para otra persona. Eso es una maravilla. Esto siempre me ha asombrado, resultando en un poderoso ministerio que es nacido del Espíritu y no es nacido de competencia, ni luchas con los hombres. Lo que ha nacido del Espíritu es, tú no tienes que lucharlo con nadie, porque es nacido del Espíritu. Me gusta llevar mi Biblia y meditar al aire libre, tomando un tiempo antes del desayuno, caminando en los campos y sentándome en las gradas si encuentro difícil caminar todo ese tiempo. Es un buen ejercicio. Solía considerar el tiempo de caminar como un desperdicio, pero ahora lo encuentro beneficioso, no solo para mi cuerpo, sino también para mi ser interior. El caminar afuera antes del desayuno, por supuesto, no necesariamente está conectado obligadamente con las devociones matutinas, y todos deberían hacerlo como mejor les convenga. Antes yo entraba en oración sin humillar a mi alma, sin forzar a mi alma a estar completa en Jesús, y trataba de orar un buen tiempo. Pero ¿cuál era el resultado? Siempre luchaba con mi mente que estaba divagando y me costaba discernir la voluntad de Dios. Ahora, esto raramente me pasa, porque me he encontrado en la obediencia de majestad. Ahora estoy nutrido por la verdad y entro en dulce comunión con Dios. Le hablo a mi Padre y amigo, aunque no soy digno de esto, acerca de las cosas que Él trae ante mí en su presencia, en su preciosa palabra. Me asombra que no haya descubierto esto antes en la palabra. Nunca lo había visto en la Biblia.
Ningún ministerio me había antes hablado de esto. Ninguna conversación privada con algún hermano nunca lo había descubierto a mis ojos. Y ahora, después que Él me ha enseñado esta madurez, es simple para mí como todos. Que la primera cosa que un hijo de Dios debe hacer cada mañana es obtener el pan para su ser interior. Ser feliz y completo en Él es mi pan de cada día. No comienzo mis responsabilidades sin hacer esto antes. Solo estoy fortalecido y puesto enfrente victorioso las batallas de la vida. Repito, solo así estoy fortalecido y puedo enfrentar victorioso las batallas de la vida. Así como mi cuerpo no puede trabajar sin comida, y la comida es una de las primeras cosas que uno necesita, así es con el hombre interior. Entonces, ¿cuál es la comida para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. Y no cualquier palabra, sino aquella que me muestra tal como mi Padre me ve en Cristo. Necesitamos considerar lo que leemos, ponderarlo y aplicarlo a nuestros corazones. Recuerda, la fe no crea, la fe no se imagina, la fe visualiza como el Padre me ve a mí. Y al hacerlo soy feliz, soy completo, no me falta nada. Y solo así Él te da su voluntad. El Padre da su voluntad a hijos felices. El orar por tiempos determinados requiere un grado de fortaleza y deseo piadoso y un tiempo apartado para eso. El mejor tiempo de oración es después que el hombre interior ha sido nutrido por la meditación de la palabra de Dios. Nuestros padres nos han estado hablando, animándonos, confortándonos, instruyéndonos, humillándonos y aún reprobándonos. Y aunque estemos espiritualmente débiles, debemos meditar. Es más, cuanto más débiles nos sintamos, es cuanto más necesitamos meditar para fortalecer nuestro ser interior. Solo el Espíritu nos fortalece al describir y permanecer en la nueva creación. Es más fácil concentrarnos en oraciones sin permitir que tu mente divague si meditas en la palabra primero. Repito, es fácil la oración si mi mente ya está sujeta. Enfatizo este punto fuertemente porque el inmenso beneficio espiritual y refrescar del Espíritu que he recibido proviene solamente de creer y gozarme de mi nuevo hombre en Cristo. Esto no tan solo ha sanado mi alma, sino que me ha equipado adecuadamente para servir poderosamente a Dios. Creo que Dios ha bendecido estos tiempos que me ha dado con fortaleza para pasar a través de grandes tribulaciones que nunca hubiera podido vencer. Al haber practicado este método por 14 años, puedo recomendarlo completamente con temor de Dios. Qué tremenda diferencia hace cuando comenzamos cada día con un espíritu feliz y refrescado en el Señor en lugar de enfrentarlo sin una preparación espiritual. Listos o no, las necesidades, las dificultades, las circunstancias y las tentaciones van a venir. Ya sea que tú estés listo o no, van a venir. Mejor me preparo. Mejor me pongo mi corazón feliz en Dios. Qué tremendo. Ahí está, extraído del libro de George Mueller. Número 4. Está en armonía con todas las otras casas de oración. Es decir, tengo que estar en armonía con este hermano, con este hermano, con este hermano. Es lo que está diciendo. Porque tú eres casa de oración. Pero yo estoy en desarmonía o tú estás en desarmonía. No funciona. La casa de oración se detiene. Comprende. No hay casa de oración si no estamos en armonía. Si eso no entra, ¿cuándo va a entrar? La gran oración del Señor era que debería haber una unidad de espíritu entre todos los creyentes, de tal manera que el mundo los reconozca a ellos como verdaderos discípulos y crean que Dios en verdad envió a su Hijo al mundo. Una de las funciones importantes de la comunión es examinar completamente nuestras vidas para ver si hemos ofendido a otro creyente y si nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido.
Nunca podremos ser poderosos en espíritu si nuestras almas se convierten en cárceles de atormentadores. Tú tienes una cárcel en ti, se acabó la casa de su oración. Y estás perdiendo algo grandioso. Es grave, el precio es grande. Saliste de la casa de oración. Por lo tanto, asegúrate que en ti no hay carcelita. Número 5. Guárdate de vivir para tus propias metas. Aleluya. Otra vez, en la casa de oración no traigo mi lista. Vivimos para Él, para Él. Dios no quiere que usemos su templo para cumplir nuestras propias metas temporales, sino para cumplir con la obra eterna de Cristo. La salvación verdadera es vivir para Dios, para hacer su voluntad. Ni presentéis los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate tú mismo a Dios como instrumento de justicia. Entonces, esta casa de oración es para las metas de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso esto, hermano. Hacemos de nuestro templo una cueva de ladrones cuando usamos los recursos que Dios nos da para placeres temporales, en lugar de persuadir a otros que sigan los caminos de Dios. Tú vuelves tu casa de oración casa cueva de ladrones cuando la usas para otra cosa. No puedes usar la casa de oración para otro propósito, sino para las metas de Dios. Wow, eso es tremendo. Bueno, terminamos. El Señor revelado. Cada mandamiento, son 49, nos revela una área de la divinidad. En este caso, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente, con denuedo, con valentía, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. También se nos reconoce, se ve cabeza del cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece en el crecimiento que da Dios. Sí, hermano, hay una cabeza del cuerpo, y nos sujetamos a esa cabeza. ¿Cómo es que Dios es revelado en este mandamiento? ¿Cómo Cristo es revelado? Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo una declaración que no solo fue malinterpretada por los fariseos, sino que fue usada para injuriarlo cuando Él estaba en la cruz. Sin embargo, esta declaración explica la preocupación de su corazón de hacer su casa una casa de oración. Él quiere que su iglesia sea casa de oración. ¿Cuándo vamos a poder reunirnos por lo menos un viernes cada viernes? ¿Cuándo? Cuando la casa de oración de Dios nunca se sabe el incienso de la oración. Imagínate. Ciertamente no estamos listos, pero le dejo esa inquietud. ¿Cuándo vamos a obedecer este mandamiento? ¿Cuándo vamos a dejar los afanes, las mentiras y a desatar el poder de Dios? Y sí vamos a ver gente salvada, y sí vamos a ver milagros, sí vamos a ver truenos, relámpagos, sí vamos a ver poder de tanta gente. Y no vamos a estar justificando cuántas cosas que nos ocurren. Respondió Jesús, les dijo: destruí este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue reconstruido este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su pueblo, que en 3 días lo iba a reconstruir. Estaba hablando de su resurrección. En esta declaración Jesús se refería a él mismo como el templo y profetizó su resurrección.
después de 3 días de estar en la tumba. Entonces, como el primogénito entre muchos hermanos, él vivirá dentro de los corazones de ellos y trabajaría a través de ellos para que lleguen a ser templos vivos y móviles del cuerpo de Cristo. Concluimos. Cualidad de carácter. Y a pesar que leí tan rápido, el tiempo ha rendido. ¿Cuál es la cualidad de carácter? Persuasión versus contienda. ¿Qué es persuasión? Persuasión es convencer a otro a seguir los caminos de Dios al mostrarle cómo sus caminos han trabajado en mi vida. Uno es un testimonio, uno es una piedra viva. Uno es una muestra de esa piedra viva. Cuando se trata de convencer a otros, nuestras vidas son más persuasivas que nuestras palabras. Nuestras vidas hablan más que nuestras palabras. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Qué maravilloso. Vamos a terminar con una porción bíblica que no está aquí. Verso 20, por favor. Con esto concluimos. Zacarías 8:20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres representan rectitud, aquellos que están buscando rectitud, de las naciones, de toda lengua, tomarán del man judío. ¿Quién es ese judío? Jesús. Él es el Caná. El manto de un judío, recuerda una mujer enferma de flujo de sangre, tan solo toca el borde de su manto, ese es el Caná. Traerá salvación. De todas, dice, tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto es una hermosa profecía de la casa de su oración. Y este es el verdadero evangelismo. ¿Cuál es el verdadero evangelismo? Cuando tú oras y Dios pone esa gracia de salvación en los corazones. Dios hace esa obra en tantas vidas, hermanos míos. Bendito sea Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por enseñarnos la casa de tu oración, donde ahí estamos completos, donde allí estamos completos, donde allí estemos plenitos. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestra plenitud, tú eres nuestra gloria. Gracias, Señor. Venimos cual niño, enseña, con ese peso en el corazón, esa vida, esos 10 hombres que toman del manto a Cristo, porque vemos que el favor está en él. En Cristo Jesús, bendito Rey. Amén. Amén. Bendito sea Dios.